Al menos para mí es un gran gozo verle el día de hoy, y si nos visita también, por supuesto, un muy grande gozo estar aquí junto con ustedes en presencia de nuestro Señor. Por favor, abra la palabra escrita de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia como la conocemos, y busque y localice, encuentre la segunda lectura del día de hoy, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 2 al 16. Como bien decía el anciano Noé, hemos estado explorando en cierto detalle este pasaje durante algunos domingos. Esta es la cuarta parte de nuestra serie Hombres, Mujeres y la Autoridad, y es la parte final, la cuarta y última parte de esta serie dentro de las exposiciones de Primera de Corintios. Por favor, no quiero que pierdan de vista dónde estamos nosotros en esta exposición, dónde estamos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es muy útil siempre ubicarse, es muy útil siempre estar al tanto de dónde estamos para poder orientarnos. Y si usted nos visita, también es muy útil que usted pueda situarse en este contexto. Hay muchas maneras en las que podemos cortar un pastel, y así también hay muchas maneras en las que podemos bosquejar un libro de la Biblia. Pero una manera muy sencilla de ver la carta a los Corintios es ver estas divisiones mayores, principales. Pablo comienza, obviamente después de la salutación, abordando asuntos de celos, pleitos, disensiones, divisiones en la iglesia. Luego el apóstol Pablo dedica su atención al asunto de la inmoralidad dentro de la iglesia. Pablo después empieza a abordar asuntos que tenían que ver con el matrimonio, con el divorcio, con el nuevo matrimonio, con la soltería, para luego dar su atención a asuntos que tenían que ver con la libertad cristiana en el contexto de la manera en que él trató el asunto de la idolatría ahí en la iglesia de Corinto. Después el apóstol Pablo dirige su atención al culto público de adoración, y entonces se enfoca en varios asuntos relacionados con el culto público de adoración. Y por último el apóstol Pablo dedica su atención al asunto de la resurrección de Cristo y las implicaciones de la resurrección para nuestra vida. Estamos nosotros en la sección que comienza en el capítulo 11, versículos 2, hasta el capítulo 14, versículo 40. Y esa es la sección donde Pablo está abordando asuntos relacionados con el culto público de adoración. El primero de estos tiene que ver con la relación entre hombres y mujeres en el contexto del culto de adoración. Ahí estamos, es donde nosotros estamos. Es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Hoy tengo, este es mi plan, esto es lo que he planeado hacer para el día de hoy. Primero que nada, quisiera ayudarnos entonces a poner todo junto, todo lo que hemos visto, a ponerlo todo junto, ¿de acuerdo? En segundo lugar, quisiera dedicar mi atención a ver un par de preguntas muy importantes relacionadas con este tema que hemos estado abordando. Y en último lugar, quisiera entonces tener algunas aplicaciones del principio general que hemos estado viendo aquí en esta serie de exposiciones. Entonces, ese es el plan. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos a todos el día de hoy. Vamos a orar. Rogamos, Señor Dios, que tú quieras concedernos tu favor, que le concedas tu favor al predicador, para que haga un trabajo aceptable delante de ti, de exponer con claridad tu palabra, para que tu pueblo pueda escuchar lo que tú has dicho, lo que tú quieres, lo que tú esperas de nosotros. También, Señor,
que podamos ver el Evangelio en su refulgente gloria en este pasaje de las Escrituras y podamos nosotros responder en arrepentimiento y fe a la instrucción de tu palabra, que podamos responder con obediencia a lo que tú nos dices en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta para todos nosotros, la cual quiero pedirles que la consideren por un momento, luego volveremos a ella al final. Piense, por favor, no intento que usted responda esta pregunta en forma audible. La pregunta puede ser enunciada de varias maneras, pero lo vamos a decir de esta forma. ¿Cuál es la autoridad que Dios ha puesto sobre usted, a la cual le es más difícil someterse? Niños, también ustedes, ¿cuál es la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes, a la cual les es más difícil someterse? Adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, hombres y mujeres mayores. Hagámonos esta pregunta: ¿a qué autoridad nos es más difícil someternos? Considere la pregunta por unos instantes y responda para usted. Bueno, volveremos a ella al final de este sermón. Como lo mencioné hace unos momentos, quisiera comenzar tratando de ayudarnos a todos nosotros a poner todo lo que hemos dicho, así todo junto, a integrar lo que hemos dicho. Quisiera entonces que podamos echar un vistazo a este pasaje. Tenga la Biblia frente a usted, por favor, para poder seguir con atención. Pablo comenzó esta sección alabando a los corintios, y la razón de esta alabanza, la razón de este reconocimiento, según el mismo Pablo nos dice, es que ellos estaban no solamente recordándole con afecto, entendemos, sino también que estaban reteniendo las tradiciones o instrucciones tal y como se las entregué. Sin embargo, notamos nosotros que inmediatamente el apóstol Pablo introduce un pero. Y esto nos recuerda el patrón que nuestro Señor mismo sigue en sus mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. En cada uno de los mensajes, con excepción de uno de ellos, el Señor comienza alabando a cada iglesia por determinadas acciones, por determinadas actitudes, etc. Algunas las alaba por su perseverancia, a otras las alaba por su fidelidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, después de alabar a estas iglesias, nuestro Señor Jesús dice: pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. El apóstol Pablo pues está haciendo lo mismo aquí. Después de alabarles por seguir, por mantener, por obedecer las instrucciones que Él les había dado, procede a decir: pero tengo algo contra ti. Y es que a veces sucede en la vida, ¿no es cierto? Que alguien comienza diciendo: oye, mira, quisiera reconocer que tú haces esto, y usted inmediatamente dice: pero, ¿verdad? Pero, o sea, anticipando que va a haber ahí un pero, ¿no? Entonces, Pablo dice: pero quiero que sepan, que entiendan. Y Pablo procede aquí inmediatamente a darles un principio que debía guiar y debía regir, debía dirigir sus vidas, por lo menos y específicamente en relación con un problema que se estaba suscitando, que estaba teniendo lugar en la iglesia corintia. ¿Cuál era este problema? Bueno, a pesar de las instrucciones que con claridad el apóstol Pablo había dado, había por lo menos un grupo de mujeres en la iglesia que no estaba manteniendo esa instrucción, que no estaba siguiendo esa instrucción.
que no estaban, por supuesto, sometiéndose a la instrucción apostólica de Pablo. Estas mujeres, tal vez, probablemente influenciadas por la cultura a su alrededor, o tal vez mujeres que eran recién convertidas y que todavía no lograban desligarse de su vida, de su estilo de vida anterior. Bueno, ese grupo de mujeres estaban asistiendo al culto público de adoración sin portar, sin llevar sobre sí una señal cultural que las mujeres casadas en ese tiempo, sobre todo las casadas, llevaban sobre su cabeza para significar, entre otras cosas, que ellas estaban bajo la autoridad de un esposo. No solamente esa prenda, cualquiera que ésta fuere, un chal, una pañoleta, velo probablemente no, cualquiera que ésta fuere, esa prenda también tenía la intención de servir como un claro marcador, ¿sí? O para decirlo de otro modo, un claro diferenciador de género. Las mujeres lo portaban, los hombres no. Y también, por supuesto, era una manera en que las mujeres, guardaban el pudor, el recato, la decencia, la castidad, la modestia que correspondía a una mujer. De alguna manera, esa prenda pues servía precisamente para mostrar que esta era una mujer no solamente casada bajo autoridad, no solamente le mostraba como mujer, era un símbolo de feminidad, también era un símbolo de castidad. Las mujeres de cuestionable reputación, las prostitutas y otras, eran aquellas que se negaban a cubrir su cabello. Lo llevaban como la profetisa Gloria Trevi: voy a traer el pelo suelto, ¿no? Ellas iban con el pelo suelto y ellas dijeron: voy a traer el pelo suelto, ¿sí? Voy a traer el pelo suelto. Dijeron algunas mujeres en la sociedad corintia, quizá algunas mujeres pudientes, quizá algunas mujeres de influencia, no lo sabemos con exactitud, pero estas mujeres empezaron a marcar tendencias, se volvieron influencers ahí en su comunidad. ¿Y qué cree usted? Como suele suceder, tristemente, pero así es, como suele suceder, mujeres en la iglesia empezaron también a hacer lo mismo, empezaron a copiar la moda, a seguir la tendencia, empezaron a presentarse al culto público de adoración sin esa cubierta que debían llevar sobre su cabeza de acuerdo a las instrucciones del apóstol Pablo. Ese era el problema, en particular cuando las mujeres tomaban parte en la oración, o como dice aquí en la profecía, hablaremos qué quiere decir esto en un momento más, pues lo hacían de esa manera, sin la cubierta que debían llevar sobre su cabeza. Ese era el problema que estaba abordando el apóstol Pablo. Y Pablo entonces ya les ha dicho cuál es el principio que debía regir. El principio lo encontramos en el versículo 3, es decir, Dios diseñó y Dios instituyó una estructura de autoridad. Y el apóstol Pablo dice: quiero que lo sepan y lo sepan muy bien. Todo varón tiene una cabeza. Todos dirán: pues claro. No, pero no se refiere a la cabeza física, se refiere a una cabeza en el sentido de autoridad sobre él. La palabra kefalé es una palabra que, si bien puede significar otras cosas, bueno, en este contexto que el apóstol Pablo, en el que el apóstol Pablo usa la palabra, usa el término, significa autoridad. Y dice que la cabeza de todo varón es Cristo. Pero también dice que la mujer tiene dos cabezas, una doble autoridad sobre ella. La primera es la autoridad de su marido cuando está casada, ¿verdad? Y segundo, la autoridad suprema
igual que el varón, la autoridad de Cristo. Y Pablo dice, aún el Señor Jesucristo, en su obra como mediador, tiene como cabeza, o tuvo como cabeza, a Dios Padre. Cristo Jesús estaba sometido a la autoridad y está sometido por decisión, por supuesto, intratrinitaria. Las tres personas de la Trinidad siendo iguales en sustancia, poder y gloria. No obstante, en cuanto a la economía de la Trinidad, es decir, en cuanto a los roles que cada persona de la Trinidad desempeña, bueno, el Hijo está sometido al Padre. Entonces Dios diseñó esta estructura de autoridad y Pablo dice, bueno, hombres, ustedes no deben cubrirse la cabeza cuando vengan al culto. Mujeres, ustedes deben llevar esa cubierta sobre sus cabezas. Ahora, Pablo enseguida procede a decir que si la mujer no quiere seguir esta norma, pues que se rape la cabeza. Si no vas a querer seguir esta norma, entonces, pues bien pudieras pues raparte la cabeza, ¿sí? ¿Quiénes se rapaban la cabeza? ¿Qué clase de mujeres se rapaban la cabeza? Bueno, sacerdotisas paganas. También se rapaban la cabeza otras mujeres que sencillamente estaban en rebelión. Y lo que era muy común, las mujeres que eran atrapadas en adulterio, en infidelidad, sus cabezas eran rapadas para mostrar que eran mujeres infieles, adúlteras, etc. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, si ustedes no quieren someterse, entonces pues que les rapen la cabeza, si es lo que ustedes quieren. Bueno, pero después de eso el apóstol Pablo dice claramente que esta instrucción pues no es el producto del club de Toby, o sea, no es el producto de 4 o 5 varones misóginos, machistas, heteropatriarcales, abusivos, opresores, represores, que se reunieron y decidieron someter a la mujer de esa manera. Ni siquiera esto es una decisión eclesiástica. Tampoco esto es instrucción mosaica de Moisés. Pablo dice que la base de este principio de autoridad se encuentra en la creación. Esta es una institución creacional. Así Dios diseñó la relación entre hombre y mujer. Claramente la Biblia nos enseña, como vimos la semana pasada, que hombres y mujeres son iguales. No hay tal cosa, y la Biblia en ningún lugar nos enseña que el hombre sea superior a la mujer en cuanto a su ser. Nunca la Biblia nos dice que el hombre es superior a la mujer en cuanto a gloria, honra, dignidad, valor, significado. De ninguna manera. Pero la Biblia misma nos enseña que Dios diseñó un orden de autoridad. Entonces Pablo está diciendo, esto es algo que en la creación Dios ha instituido. Ahora bien, después Pablo procede a decir que aún la misma naturaleza nos enseña que esto es así. Y entra al asunto de la longitud, del largo del cabello, que ha suscitado mucha controversia. Lo que Pablo ha dicho aquí, que el hombre nunca debe dejarse crecer el cabello y que la mujer no debiera cortarse el cabello. Bueno, esto es un pasaje complejo, complicado. Sin embargo, pareciera ser que lo que Pablo está diciendo aquí, bueno, el principio detrás de esto es que no debe haber confusión de género, que hombres y mujeres deben ser distinguidos fácilmente, ¿ok? Y que la misma naturaleza tiene una manera de hacer esto, ¿no? Entonces, el asunto es que una mujer no debiera parecerse a un hombre y un hombre no debiera parecerse a una mujer. Fíjese usted que de pronto, ¿verdad? Y esto sucede,
que usted está caminando y ve a una mujer que pues ganas da de pedirle pues el nombre de su antifreeze que usa porque su cabellera es muy bonita, o dónde consigue su queratina y todo, ¿verdad? Porque wow, ¿no? Y entonces pues usted se deja llevar por qué hermoso cabello tiene esa mujer, y va y le toca al hombro y se voltea un tipo con barba y dice, ¿qué quieres? ¿No? O sea, vaya, puede haber esta confusión precisamente por ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ciertamente, no quiero ser dogmático al respecto en este asunto, pero pareciera que dentro de las estándares culturales y dentro de asuntos que tienen que ver con la edad y demás, con el envejecer y otro tipo de cosas, quizá lo más apropiado para hombres y mujeres es que haya una distinción aún en el cabello, aún en la manera en que llevamos el cabello, ¿verdad? No quiero ser dogmático al respecto, pero el punto aquí es que Pablo está diciendo que si la naturaleza nos muestra que hay una distinción entre hombres y mujeres, pues esa distinción debe ser clara, y nunca los cristianos deben unirse a la cultura en contravenir o por lo menos difuminar las líneas que claramente distinguen a los hombres y a las mujeres, cosa que eso está sucediendo en el mundo, no solamente en apariencia, sino también en otros asuntos en los cuales se reclama un egalitarianismo total, es decir, que hombres y mujeres deben ser completamente iguales en todo, y precisamente eso nos lleva a estas preguntas que les dije vamos a abordar aquí. Y una de estas preguntas tiene que ver con una frase que encontramos aquí, en el capítulo 11, versículo 10, donde dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Vamos a parar ahí. La dificultad yace aquí en interpretar a qué se refiere por lo cual. Por lo cual. ¿Por qué la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza? Bueno, algunos dicen es por lo que Pablo ha dicho anteriormente, porque Dios ha dicho que este es el orden que Él ha establecido, y entonces debiera haber maneras culturalmente correctas y apropiadas de mostrar visiblemente el orden que Dios ha establecido. Ya hemos dicho que en nuestra cultura quizá, y aunque le pese a nuestra presidente, las mujeres no debieran tener problema con identificarse como fulana de tal de fulano de tal. Pero ya lo decía nuestra presidente, que Josefa Ortiz no era de Domínguez, era de Pinedo. No, eso dijo un despistado alcalde o qué sé yo. Josefa Ortiz no era de Domínguez porque ella no es de nadie, ella es una mujer, es su propia mujer y ella no le pertenece a nadie. Bueno, pero aunque le pese a la presidente, debiera haber maneras culturalmente apropiadas de mostrar ese orden de autoridad que Dios ha establecido. Entonces, por lo cual pudiera ser que se refiere a ese orden que Dios ha establecido. Otro candidato sería por causa de los ángeles, ¿no? La mujer debe estar usando señal de autoridad. Ya hablamos de eso la semana pasada. Pero lo que quiero decir aquí es que Pablo está diciendo que es indiscutible que la mujer debe usar esa señal de autoridad. Ahora, uno de los asuntos problemáticos es que muchos han entendido, debido al contexto en el que se estaba dando este asunto, que era el culto público, y específicamente cuando mujeres y hombres en el culto público oraban y profetizaban. Bueno, Pablo dice, los hombres nunca debieran cubrirse la cabeza cuando hacen esto, las mujeres nunca deben descubrirse la cabeza cuando hacen esto. Algunos dicen que la razón era
para los hombres, que nunca debieran cubrirse la cabeza, que los paganos, cuando iban a sus templos paganos a orar a sus dioses paganos, pues tenían una especie aquí de toga con su juri, ¿no? Y con su capucha, pues, que se ponían ahí los romanos, los griegos, para entrar a sus templos y orar a sus dioses paganos. Bueno, esa es una posibilidad de que Pablo está diciendo que los hombres no deberían imitar esas costumbres paganas, pero en el contexto que estamos viendo, yo creo que lo que significa es que no debe haber confusión. No debe haber confusión de roles, no debe haber confusión de géneros, no debe haber confusión entre hombres y mujeres con respecto a la línea de autoridad que Dios ha dado. O sea, claramente se debe ver quién está bajo autoridad. Bueno, algunos han dicho que por ese contexto, este versículo 10 dice que la señal de autoridad que la mujer debe portar es una señal como que le da permiso para orar y profetizar en público. Ahora, profetizar no piensa usted en oráculos de revelación sobre el futuro, no, exhortaciones bíblicas que podemos darnos el uno al otro. Algunos dicen que la señal de autoridad le da licencia entonces a la mujer para hacer tales actividades, cosa que no tiene sentido aquí según el contexto, porque realmente el apóstol Pablo no está cuestionando de ninguna manera la legitimidad de la participación de la mujer en actividades públicas de adoración. No está diciendo que las mujeres deben orar en público, ni está diciendo que las mujeres no pudieran tener cierto rol de enseñanza. No, Pablo no está cuestionando tal cosa. Pablo estaba cuestionando la manera en la que las mujeres estaban realizando esas actividades. ¿Qué manera? En una manera desafiante. Desafiante. Es decir, yo no me pongo mi señal de autoridad, punto. También en una manera, digamos, indecente. ¿Se acuerdan qué significaba esa cubierta? Bueno, el día de hoy encontramos, si usted se da una vueltecita por ese vecindario que se llama YouTube, va usted a encontrar muchos videos de mujeres pastoras, ¿sí? Y no solamente va a encontrar muchos videos de mujeres pastoras, sino que muchas de estas mujeres reconocidas o autoidentificadas como pastoras, muestra a mujeres que ocupan un lugar semejante a este, vestidas en una manera por demás indecente. O sea, ya no es nada común ver a alguna de estas mujeres pastoras en el púlpito con vestidos y faldas ceñidísimos al cuerpo, con escotes y demás, ¿no? Pablo estaba abordando algo así ahí. Él no se estaba oponiendo a que las mujeres participaran públicamente, que oraran, que dieran alguna enseñanza, que cantaran, que pasaran a dirigir los cantos, pero estaba oponiéndose a la manera en que lo estaban haciendo, ¿sí? A la manera en que ellas estaban haciendo tal actividad. Entonces, que Pablo quiere dejar bien en claro que no está diciendo yo prohíbo a la mujer esta actividad. Note por favor, por ejemplo, el versículo 13, juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios? No, ahí termina el apóstol Pablo, ¿verdad? Él no dice, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios? Punto. No, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pablo dice, absolutamente no es apropiado. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente. Si bien Pablo no está prohibiendo a la mujer tomar parte en la adoración pública siempre y cuando lo haga en una manera respetuosa y también con una vestidura apropiada, una vestimenta apropiada, ¿será entonces que las mujeres pueden ser pastoras? Que las mujeres pueden tener el oficio de anciano en la iglesia. Bueno, en el mundo de las iglesias históricas, algunas iglesias, algunas denominaciones, ¿sí?, históricas,
Tenemos, por ejemplo, algunas denominaciones metodistas, algunas denominaciones presbiterianas, ¿sí? Estas permiten que haya ancianas, diaconisas y también ancianas docentes, pastoras, pues. En el mundo evangélico, sobre todo en el mundo evangélico, o sea, si pensamos en la derecha y en la izquierda, así, pero muy por el jardín izquierdo, en el mundo carismático, abundan las mujeres pastoras. Abundan, sobreabundan las mujeres pastoras, ¿sí? En las asambleas de Dios, en ese tipo de denominaciones. ¿Es correcto o no es correcto? Estoy consciente que la semana pasada anuncié que abordaríamos este asunto, pero dado que Pablo regresa a este punto en 1 Corintios 14, bueno, ahí vamos a abordar más en detalle el asunto, pero por ahora voy a decir que, bueno, si bien las mujeres valen lo mismo que los hombres, son iguales a los hombres, tienen funciones distintas. Y Dios ha dado un orden de autoridad. Y así como dio un orden de autoridad para el matrimonio, también lo dio para la iglesia. Y entonces la Biblia es clara cuando enseña que la mujer no debe tomar para sí el oficio de anciano, por lo que este oficio representa. Los ancianos son de dos tipos: ancianos docentes y ancianos gobernantes. Anciano docente como su servidor y anciano gobernante como, por ejemplo, hermano Ernesto, ¿sí? Son los dos tipos de ancianos. Ahora, la Biblia nos dice con claridad que este es un oficio que conlleva y representa autoridad. Autoridad. Por lo tanto, a la mujer no se le da este oficio. Se puede leer con cuidado 1 de Timoteo capítulo 2, donde Pablo discute este asunto. Pero inmediatamente después de hablar de este asunto, va al capítulo 3, donde da las calificaciones y cualidades para un anciano de la iglesia. Y en ningún momento el apóstol Pablo habla de que hay mujeres que pueden ser ancianas. Claro, si usted lee la Reina Valera, podrá usted entonces decir, bueno, pastor, dice aquí, y las ancianas, dice, ¿no? Y las ancianas. Bueno, buena pregunta para la sobremesa. Paréntesis. ¿No grabamos la sobremesa anterior? Pues por varias razones. ¿Se acuerda del apagón? Con el apagón, pues, ¿qué cosas suceden? Pues una de esas es que no hay sobremesa, ¿no? Porque no pudimos grabar. Pero envíe sus preguntas del sermón anterior y de este sermón. Buena pregunta, la discutiremos en detalle allí. Bueno, permítame entonces decir simplemente, ¿por qué? ¿Por qué no debe la mujer tener este oficio? En su boletín tenemos una cita de John Frame, donde él distingue apropiadamente lo que la iglesia reformada tradicionalmente ha hecho con respecto a este asunto. La distinción entre el oficio especial de enseñanza y el oficio general de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Todo cristiano, todo cristiano, hombres y mujeres, pueden desarrollar el oficio general de enseñanza. ¿Qué quiere decir? Colosenses 3:16, debemos enseñarnos el uno al otro, sea pastor o no seas pastor, ¿sí? Seas maestro de escuela dominical o no, seas líder de un ministerio o no. Todos debemos enseñarnos los unos a los otros. La Reforma rescató una hermosa doctrina, la doctrina que se conoce como el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes podemos servirnos el uno al otro. O sea, si alguien tiene necesidad de oración, no tienes que decir, a ver, permíteme, le hablo al pastor para que venga a orar por ti. No, no. Usted puede orar por esa persona. De alguna manera llegamos nosotros a pensar que los pastores tenemos el teléfono rojo, ¿no? Y tenemos nosotros ahora sí que un pase especial. O mi hermano suele decirme, oye, ora tú porque tú estás más cerca ahí de él, ¿no? No, usted no tiene que esperar al pastor, usted puede orar por su hermano. Usted puede enseñar a su hermano, aconsejar a su hermano. ¿No es verdad? Por supuesto, ese oficio general es para todos nosotros, no solo para los pastores. Bueno, eso incluye a las mujeres. Y las mujeres también pueden desarrollar
ministerios de enseñanza en la iglesia. ¿Puede una mujer enseñar a los niños? Claro. ¿Puede enseñar a los jóvenes? También. ¿Puede enseñar a los adultos? Algunos dirán no, pero sí, bajo la autoridad del consistorio. ¿Qué es lo que una mujer no puede hacer? Una mujer no puede estar en este lugar, ¿sí?, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque hay algo mágico aquí? No. Por lo que esto representa, por lo que el oficio representa. Y esto, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué es lo que sucede? Esto tiene que ver, con el concepto tan pobre y tan bajo que nosotros tenemos de la predicación. Pero tan bajo y tan paupérrimo concepto que tenemos de la predicación. Porque aquí no nada más está alguien dando su opinión. Aquí no está alguien dando su opinión acerca de lo que Dios dice. Aquí está alguien debidamente ordenado para este oficio, hablando de lo que Dios dice acerca de sí mismo. Este es un heraldo autorizado por Dios para hablar autoritativamente a su pueblo. Por lo tanto, una mujer no debe ocupar este oficio y este lugar. Algunos se preguntarán, porque lo han notado, pastor, ¿por qué en su iglesia las mujeres no leen la Biblia en el púlpito ni tampoco oran en el púlpito? Precisamente por lo que eso significa, por lo que esto comunica. ¿Puede una mujer orar en este culto? Claro, pero no dando este mensaje de autoridad, una autoridad que no le corresponde. Más de esto, más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, puedo escuchar aquí el crujir de dientes, pero bueno, más adelante abordaremos este asunto en más detalle. Ahora, permítame hablar de otra pregunta relacionada. La pregunta es, ¿no será, pastor, que lo que Pablo dijo aquí está limitado por el contexto? Es decir, puede ser que Pablo haya dicho lo de la señal de autoridad y que haya dicho de no permito a la mujer, todo ese asunto. Pero ¿no será porque era una situación particular, una situación peculiar, algo sui generis, algo que se estaba dando entre los corintios? Y lo que Pablo manda solo es para los corintios. Yo he escuchado y yo lo he hecho también, ¿verdad? Gracias al Señor por la gracia que me ha dado de envejecer en el ministerio para corregirme a mí mismo, porque es más feo que te corrija otro. Pero bueno, el asunto es que en su momento yo llegué a pensar, cuando hablaba con personas que cuestionaban esto y decían, oye, esa tu religión es muy chauvinista, machista. No, es que lo que Pablo estaba diciendo aquí lo dijo a los corintios y solo a ellos. Era para ellos, ya no es para nosotros. Bueno, pareciera lógico pensarlo así, pero hay dos razones para pensar que la enseñanza del apóstol Pablo con respecto a todo esto es una enseñanza universal, aplicable a todas las iglesias en todos los tiempos. ¿Cuáles son esas dos razones? Número uno, ya lo hemos dicho, ¿en qué basa el apóstol Pablo su exhortación? En el orden de creación. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Esto es algo que Dios instituyó desde el principio. Y porque es una institución de creación, es para toda la humanidad durante toda la historia de la raza humana. Y número 2, versículo 16. Versículo 16. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, Pablo dice, bueno, yo ya expliqué este asunto, y puede ser que a pesar de que yo ya les di estas instrucciones, y puede ser que a pesar de que yo les estoy aclarando esto y les estoy puntualizando la enseñanza,
con todo alguien pudiera ser contencioso. La palabra contencioso ahí es una palabra que describe a una persona que discute por todo. Una persona que siempre tiene que tener la razón. Una persona que tiene que tener la palabra final. ¿Sí? O sea, que tiene que ganar todas las discusiones y estar siempre en lo correcto. Bueno, Pablo está hablando de un problema aquí de orgullo. Y él dice, por supuesto, él dice que en esa iglesia era posible que con todo lo que hubiera dicho, hubiera personas que ni aún así estuvieran de acuerdo. Que iban a contender, iban a decir, pero Pablo, pero es que, no le recuerda a su hijo adolescente, ¿verdad? Ya dije, pero mamá, ¿pero por qué? Bueno, porque ya te expliqué, pero, ¿por qué? ¿No? Y nunca le satisface su explicación, ¿no? Puede saber también entre cónyuges, que uno de los cónyuges nunca se calla, ¿no? Dice, ya estuvo, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, Pablo aquí está diciendo, bueno, yo ya les expliqué esto, pero con todo y mi explicación pudiera ser que alguien quiera seguir siendo contencioso. Déjeme decir entonces una palabra a aquellos que quieran ser contenciosos, que quieran decir, Pablo, no estamos de acuerdo, nosotros no vamos a usar aquí esa señal de autoridad, nosotros debemos ser egalitarios, bla, 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 bla. Pablo dice, bueno, si quieres ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿A qué se refiere con nosotros no tenemos tal costumbre? ¿Está diciendo Pablo, pues nosotros no somos contenciosos? No, no es lo que está diciendo. Cuando dice que no tenemos tal costumbre, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que ha dicho antes. ¿A qué se refiere? No tenemos la costumbre de que las mujeres vengan a la iglesia sin esta señal apropiada de sumisión a la autoridad. Bueno, Pablo, tú no tendrás la costumbre. O sea, tú y los tuyos tal vez no tengan la costumbre. Momentito, dice el apóstol Pablo, permíteme un segundo, ni nosotros, ni las iglesias de Dios. Plural. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que lo que dio no son avisos parroquiales, ¿ok? Que solamente se aplican a Corinto y sus alrededores. Que lo que él dijo no es un asunto contextualmente limitado. Que lo que él dijo es la norma para las iglesias. Entonces, no podemos jugar la baraja de, no, lo que Pablo dijo aquí fue para ese tiempo, no se aplica a nosotros. Obviamente las aplicaciones tendrán que ver con nuestros contextos, pero el principio permanece. El principio es el mismo y no debe cambiar. Algunos dicen que debiera haber más continuidad de lo que nosotros pensamos. R.C. Sproul dice que las mujeres deberían traer su cosita aquí, ¿verdad? Otros teólogos dicen, no, hay otras maneras culturalmente apropiadas para mostrar sumisión a ese orden de autoridad. Pero cualquiera que sea el caso, mi punto aquí es que lo que Pablo ha dicho es un principio universal, aplicable a todas las iglesias en todas las épocas. Y eso nos lleva a lo último de este día, las aplicaciones de todo esto. Puedo decir con el apóstol Pablo, 4 sermones. Con todo esto, pudiera ser que alguien fuera contencioso. O sea, 4 sermones larguísimos no fueron suficientes. Con todo esto pudiera ser que alguien fuera contencioso. Y es que la verdad, dicen por ahí, no sé si sea cierto, pero dicen por ahí que toda iglesia tiene su 10% de neuróticos. Es decir, gente que con nada están de acuerdo. Con absolutamente nada. Con todo están en desacuerdo, todo lo van a cuestionar, todo lo van a señalar, todo lo van a criticar, etc. Esto es algo universal también. Así ha sido el caso desde el principio, ¿ok? Desde el principio, ¿sí? Ahí estaba Judas, los 12 apóstoles, ¿no?
Judas criticando, Señor, eso pudo haberse vendido, dárselo a los pobres, ¿no? O sea, crítica, ¿no? Así ha sido y así será hasta el fin de los tiempos, ¿ok? Pero bueno, pudiera ser que usted no sea un neurótico, pero quiere contender el asunto. O sea, que usted quiere decir, no estoy de acuerdo con esto, no lo estoy. Pero a lo mejor se requiere más conversación, se requiere más profundidad en el análisis, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo quisiera entonces ir de lo general a lo más particular. ¿Y a qué me refiero? Pablo comenzó poniendo las cartas sobre la mesa. Versículo 3. Este es el orden de autoridad que Dios estableció. ¿Cuándo lo estableció? Bueno, cuando hubo una consulta pública para preguntar la opinión de la gente. No, en la creación. En la creación. Este es el orden de autoridad. Y él dijo que todos estaríamos sujetos a autoridad. Todos estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Entonces, vamos a comenzar por allí. Nosotros tenemos un gran problema, un serio problema. Y por eso quizá hallamos muy difícil este asunto. El asunto de la autoridad es problemático para nosotros por dos razones. Número uno, por una razón que tiene que ver con que somos pecadores. Y entre otras cosas, el hecho de que seamos pecadores quiere decir que por naturaleza caída, nosotros nos rebelamos en contra de la autoridad. El ser humano caído quiere ser autónomo, quiere ser independiente. Desde Adán y Eva, ese es el mal que nos infecta a todos. Autonomía e independencia. Yo quiero ser mi propio Dios. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, ¿sí? Ahora, ese problema que todos tenemos, aún los que son creyentes, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que han recibido una nueva naturaleza, que tienen un nuevo corazón, que ya es capaz de obedecer al Señor, aún nosotros, en virtud de que todavía no hemos sido glorificados, todos nosotros en mayor o en menor medida lidiamos y luchamos con los restos de esa naturaleza rebelde. El apóstol Pablo dice que la mente carnal es hostil a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Luchamos con eso, todos nosotros, absolutamente todos nosotros. Y nuestra primera lucha con la autoridad es la más fundamental de todas. Me refiero a que el ser humano caído, ya sea de manera abierta y flagrante, sacudiendo el puño en el rostro de Dios, le dice que no quiere someterse a Él, o de manera más tácita, más amable, más callada, más buena gente, tampoco se somete a la ley de Dios. Usted puede venir domingo a domingo, escuchar la palabra de Dios, ser una persona amable, educada, cortés, etcétera, amablemente aguantarse 45, 50 minutos de predicación, o sea, y usted simplemente sale de aquí diciendo, está bien, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. No me voy a someter a lo que Dios dice. O sea, empezamos por el problema más fundamental, que el ser humano no quiere doblegar su cerviz, no quiere postrarse ante el Señor, no quiere rendir el control de su vida. Queremos que Dios se acomode a nosotros, queremos que Dios se amolde a nosotros, queremos que Dios nos sirva a nosotros. De alguna manera se nos ha olvidado que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas. Pero véalo usted, el Evangelio nos manda, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, ¿qué? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que el rey ya está aquí, el verdadero rey ya está aquí. Todos los reyes falsos tiemblen, todos los reyes usurpadores tiemblen, todos los reyes
los reyes que están usurpando un trono que no les corresponde, tiemblen porque el rey ya llegó. El rey verdadero ya llegó. ¿Y sabe qué? Malas noticias para usted. Si usted no es creyente, usted es uno de esos reyes usurpadores. Usted es un rey falso que está usted usurpando el trono que no le pertenece a usted. El trono de su corazón no le pertenece a usted. Tiemble usted porque el rey ya está aquí. Pero las buenas nuevas del evangelio, ¿cuáles son? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El rey está aquí y él está ofreciendo, está concediendo amnistía, perdón a todos los reyes, perdón a todos los súbditos, rebeldes, indómitos, usurpadores. El rey le está concediendo a usted perdón si usted se postra ante él y si rinde el gobierno de su vida a él. Ese es el evangelio. El problema es que hemos oído un evangelio terapéutico, un evangelio que solamente tiene que ver con que Jesús es una especie de producto de esos que se venden en el canal de ventas para todos los que tienen insomnio. Jesús es la cura de todos los males. Jesús es tu paño de lágrimas. Jesús es tu mayordomo personal. Jesús es tu genio de bolsillo. Jesús es tu terapeuta personal. No, Jesús es el verdadero rey que vino a reclamar lo que es suyo. Entre eso, autoridad sobre su vida. Y si usted se arrepiente, usted recibe perdón. ¿Cuál es el problema? Que por naturaleza somos rebeldes, autónomos, independientes. Este problema es exacerbado por una cultura que todos los días nos enseña que no hay autoridad más alta que nosotros. Si usted no es creyente, yo no le llamo a rendir su vida a Jesús porque usted necesita un terapeuta personal. Le llamo a rendir su vida a Jesús porque Él es el rey sobre usted. Y Él reclama el trono de su vida. Número 2. Ahora hablemos de lo más particular. Hablemos de todos nosotros aquí. Ya hemos oído sermones sobre la autoridad. A lo mejor aquí las mujeres gustosamente se someten a sus maridos. ¿Okay? A lo mejor aquí en esta iglesia no hay ese problema, o a lo mejor sí. A lo mejor hay mujeres indómitas aquí. Mujeres que dicen a cuenta de qué. ¿A cuenta sabe de qué? De que su Señor se lo dice. Y si usted no está dispuesta a someterse a la autoridad de su esposo, de facto usted está no sometiéndose a la autoridad de su cabeza última, que es Cristo. Pero es que usted no conoce a mi marido, pastor. Es cierto que a lo mejor su marido no merece que usted se le someta. Pero la sumisión no está en función de cuán buen marido su marido es. La sumisión está en función de lo que Dios manda. La sujeción últimamente es a la autoridad de Cristo. Niños, jóvenes. A lo mejor aquí hay puros niños obedientes y adolescentes, ¿no? Vaya, son un dechado de obediencia. A lo mejor, o a lo mejor no. A lo mejor aquí hay niños rebeldes, contestones, gritones, majaderos, peleoneros, berrinchudos, etc. Hay dos problemas. Uno, aún regenerado, su hijo es pecador y tiene esa tendencia. Dos, están creciendo en una cultura que todos los días en la escuela, en las redes y en todos lados les enseñan que ellos son autónomos e independientes. Y lo que es más, estamos en una cultura que está revirtiendo los roles. Los papás son ahora los que piden permiso a los hijos. Los papás son los que se someten a los hijos. Mi nietecita es preciosísima. No hay otra como ella en este mundo. Pero la ve a usted, así de chiquita como está. Hasta sus cachetes se agarra cuando hace berrinche. Ahorita ya le dio por no querer acostarse en lo que llaman el nido, ¿no? No quiere. Punto. Está dormidita, la sientan y la cargan y otra vez, feliz, ¿no? O sea, desde chiquitita. Y entonces desde chiquitito nos sometemos a ellos. Nos sometemos a ellos. Niños,
Niños aquí, rebeldes, berrinchudos, contestones, majaderos, ¿sí? Niños, están pecando delante de Dios. Y eso no es correcto. Pero pastor, usted no conoce a mis papás. Honra a tu padre y a tu madre siempre y cuando sean dignos de honra. No, honra a tu padre y a tu madre y punto. Ese es el mandamiento. Y así puedo seguir y seguir, pero ya es tarde. Y a donde voy es a esto. Hay otras autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Yo le confieso, tengo mucho problema para respetar y someterme al presente gobierno. Lucho con eso. Hay buena razón para ello. Pero la Biblia dice que nosotros nos sometamos a las autoridades porque Dios las ha puesto. Porque Dios las ha puesto. Y no nada más a las autoridades que son buenas, sino aún a aquellas que son malas. Por causa del Señor, dice el apóstol Pablo, sujétense a toda autoridad. ¿Y qué de la autoridad eclesiástica? ¿Habrá aquí miembros indómitos, insubordinados, majaderos, criticones? Tal vez no. En toda iglesia, menos aquí. Pero es que ustedes no conocen al pastor. La sumisión a la autoridad no está en función de cuán bueno sea el pastor. Pero es que no conocen a los ancianos. ¿Cómo voy a someter a este anciano? Si mira lo que dice, mira lo que hace, mira al pastor, esto y lo otro. Bueno, la Biblia nos llama a someternos a la autoridad. Eso no quiere decir que no podamos respetuosamente señalar los errores de nuestras autoridades. Eso no quiere decir que no podamos respetuosamente llamar a la autoridad a arrepentirse si está obrando mal. Pero nos llama a someternos. Ese espíritu indómito, insubordinado, puede verse aún en la resistencia a la membresía eclesiástica. No quiero someterme, no quiero tener autoridad sobre mí, no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo no quiero ser un miembro de la iglesia en plena comunión porque entonces voy a tener obligaciones y que no sé qué y por aquí y por allá. Pero el oponerse a esto es oponerse al Señor, porque el Señor es quien ha dicho en su palabra, Él nos ha dicho claramente en su palabra que la vida cristiana debe ser vivida bajo autoridad espiritual, bajo los oficios que Él ha puesto en la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que en mayor o menor medida todos los que estamos aquí, comenzando conmigo, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que rogar al Señor que nos permita ser gente, hombres y mujeres de todas las edades, que podamos obedecer humildemente, de buena gana, a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Que nosotros, a diferencia de esas mujeres en Corinto, no seamos gente que resiste la autoridad, sino que se somete a las autoridades que Dios ha puesto. Vengamos a esta mesa donde hallaremos gracia, donde hallaremos fuerzas para hacer lo que Dios nos pide. Que Dios bendiga su palabra.